haces, Rubén? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andás? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Muy bien. Bienvenido, ven y vamos a ver la planta. Dale. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por venir. De nada. Y después acá es todo el laboratorio donde se hacen tanto control de calidad como también desarrollo de productos. Continuamos haciendo historias del oficio, hoy con la presencia de la grata visita de Nicolás Stanich. Gracias, Pablo. Acá cerquita. Acá cerca, a unos 50 kilómetros más o menos. Bueno, decidimos que nos venga a visitar para que conozca también la planta, ya que no la conocías, así que como estamos contando en esta serie de documentales, la idea es mostrar un poco a los personajes que se dedican al oficio y me gustaría comenzar, Nicolás, que nos vaya contando, bueno, cómo arrancaste, por qué te dedicaste a este rubro y que nos cuente un poco los inicios de la historia tuya. Bueno, todo empezó porque obviamente a mí me gustaba lo que veía en esa época, fines de los años 2000, había muy poco en el país y había muy poco en la zona del rubro, por así decirlo, pero bueno, era algo que a mí me gustaba y que lo hacía a mi forma, con lo que veía por ahí, como para mí. Yo me dedicaba a otra cosa. Después, con el tiempo, hice un cambio de trabajo. Ese cambio de trabajo me dio más tiempo libre. Entonces, como que fuera de hora, hacía auto para mí y para mis amigos. Estuve invitado a clínicas de marcas que había en esa época que estaban como presentes. Y bueno, me fui metiendo en el rubro. En esas clínicas te enseñaban a cómo usar los productos y cómo detallar el vehículo. Exactamente. O sea, si bien es como que se busca, por así decirlo, un fin comercial, cuando se hace una clínica de una marca, sí se aprende para qué sirve cada producto y te da una base de saber de cuáles son los procesos a seguir. Pero en esa época no era como ahora, que por ejemplo tenemos los grupos de Facebook y demás, o donde el rubro es muy amplio y tenemos, como decirlo, como información más fácil. En esa época existían los foros. Como te digo, acá en Argentina había muy poca gente que se dedicaba a eso, entonces por ahí nos teníamos que fijar más en foros de Estados Unidos o de afuera, comunicarnos a otra hora. Los teléfonos o las computadoras no hacían las traducciones automáticas, así que había que estar ahí renegando un poco como para poder entender un poco de lo que se hablaba y buscar información que en esa época faltaba. Y cuando te decidiste arrancar, Sí. ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿empezaste en un lugar propio? ¿Cómo hiciste para conseguir la maquinaria, para invertir los insumos? Bueno, como te dije, yo estaba trabajando en otro lugar que me permitía por ahí tener tiempo libre. Entonces, con esos sueldos y demás, empecé con las cosas más básicas, por así decirlo. Pasó que ese negocio para el que yo trabajaba empezó a no ir tan bien y yo, como parte de ese negocio que era de un amigo, para no complicarlo, le digo, mira, a mí con el tema de los autos me está yendo muy bien. Yo lo había empezado a reflejar en las redes sociales y me dedicaba más que nada a la parte exterior del auto, a la parte de tratamientos, por así decirlo, integrales en pintura. Y bueno, eso empezó a atraer mucha gente, sin imaginarlo, porque el nombre del negocio fue usar el nombre de mi padre, el apodo de mi padre, porque pensé que iba a ser algo local. O sea, a tu padre le dicen Pita. A mi padre le dicen Pita, a mí ya me quedó Pita por él y por el negocio. Y bueno, así fue como pasó algo local a hacerse más grande, pero sin pensarlo, ¿viste? El primer lugar donde se trabajó, yo antes más que nada me dedicaba a todo lo que era la parte de servicio, como te contaba recién, y se hacía siempre en un garaje que yo tenía. Pasó que en el año 2014 es como que había mucha gente que se fijaba en el tema de los servicios y quería aprenderlo al servicio, ¿viste?
Entonces dio la casualidad que en una semana de ese año 2014 mucha gente me empezó a preguntar si yo no enseñaba. Y ahí sin querer surgió lo de los cursos de detailing. Lo que hacía lo primero era invitarlo a que venga a trabajar una semana conmigo el chico. Y bueno, así arrancamos con el tema de las capacitaciones. ¿Capacitaciones para la zona o para todo el país? Porque estamos hablando de San Carlos, que es una ciudad relativamente chica, que por ahí uno piensa que el detallado automotor es para ciudades grandes, o sea. Sin embargo, vos en una ciudad chica lograste ser un referente en la marca, ¿no? De la marca, no, del rubro. Sí. Empezó con gente de más o menos la zona, había gente de un poco pueblos más lejos, algo así, pero como te digo, ese 2014 fueron solamente 4 personas que se dio los cursos como de a uno a la vez y personalizado. Eso lo vio una persona de Buenos Aires, que era un colega en ese momento y que hablábamos mucho, sobre todo a la noche cuando dejábamos de trabajar y que estábamos ahí experimentando. Y le había gustado mucho la idea de los cursos y me dice... Eso es pasión. Sí. Porque si no, no te va a quedar a la noche hablando. No, es que no había otra forma. O sea, trabajábamos y al principio siempre mucho. Siempre son muchas horas de trabajo, no hay otra forma sino de poder progresar. Y bueno, él tuvo la idea de dar los cursos en Buenos Aires y pensamos que iba a hacer 1 o 2 cursos. Pero bueno, cuando nos dimos cuenta para anotar el primer curso, teníamos anotado ya para 3 cursos. Y bueno, empezamos a viajar en ese 2015, lo hacíamos ya de la forma que tiene la base de los cursos que damos hoy en día, que son los fines de semana completos con mucha carga horaria, sábado y domingo. Y generalmente lo hacemos reducido en cantidad de gente, unos 4 alumnos. Y bueno, en ese 2015 terminamos haciendo un curso cada 21 días. Después cada uno siguió por su lado y yo en el 2016 seguí con los cursos, con las capacitaciones en San Carlos, que sigo hasta el día de hoy. Hoy lo hago con mucha menos frecuencia por una cuestión de salud y de trabajo y de un montón de obligaciones que por ahí uno tiene. Pero sí. ¿Qué fue lo más difícil? Y si tenés alguna anécdota positiva, negativa que quieras contarnos. Que todo emprendedor tiene anécdotas que por ahí quedan y hacen a la sal del emprendimiento y de la vida también, ¿no? Sí. Bueno, siempre por ahí lo que lo marca a uno tal vez, o lo que a veces recuerda, por ahí son las situaciones más difíciles que tocó vivir. Yo la verdad que del rubro no me puedo quejar, como te decía, a mí siempre me fue relativamente bien y siempre progresando. Yo empecé en el rubro, como les decía, en la parte de servicio. Después vinieron las capacitaciones y las capacitaciones más los clientes de los servicios trajo la parte de ventas, donde varias marcas del país en ese momento confiaban en uno para que representáramos a estas marcas. Y pasó que, bueno, cuando vino la pandemia yo tuve unos problemas físicos de salud y bueno, llegó un momento en el que no pude más caminar ni trabajar por lo tanto, y que fue como lo que más me marcó en el rubro. Y la gente, sin embargo, siguió confiando, siguió comprando. Ahí es como que enfoqué el negocio de lleno al tema de la venta, ya que no puedo hacer los servicios. Y bueno, así estamos. Pasaste al tema de la venta, que ya es otro emprendimiento casi distinto al de los servicios, que por ahí es más sencillo en el sentido de conseguir los clientes. Cuando vos querés vender tenés que decir, te abrís a venderle a todo el país, empezar a conocer cómo es el e-commerce, a manejar las redes sociales, cómo hacer publicidad, cómo hacer la administración, cómo hacer la logística. Fue un paso a paso y me imagino que habrás tenido un montón de infortunios también ahí, ¿o no? Fue todo muy casero. Me cuesta mucho delegar, como que tengo que hacer todo yo. Entonces, bueno, el crecimiento que uno puede llegar a tener como negocio es limitado. Pero yo siempre dije que
en el rubro en ese momento es como que yo estaba en las tres ramas, en el servicio, en la capacitación y en la venta, como que todo iba relacionado. Para cuando yo me dedico por completo a la venta, yo ya era bastante conocido en el rubro. Y bueno, y que personas por ahí te reconozcan tu trabajo o la seriedad con la que trabajábamos, que grandes colegas del país confíen en uno, te da un buen apoyo, por así decirlo, como para salir a vender. Obviamente que hubo momentos complicados con devaluaciones y cosas así, pero dentro de todo siempre la pudimos pilotear bien y andar bien. Bueno, te felicito porque sé que el interior es complicado llegar a todo el país en temas de logística, pero bueno, en el rubro sé que sos una persona que está muy bien vista y acá la confianza es la clave, así que bueno, felicitaciones porque desde el interior has logrado ser un referente en el rubro, en el oficio, así que es muy valeroso. Yo te voy a dejar con Rubén ahora para que hables de la marca y del producto, así que gracias por haber venido. No, gracias a vos por invitarme porque el laboratorio nuevo no lo conocía, la planta nueva no la conocía, sí había visitado la anterior, pero esta acá todavía no había tenido la posibilidad de conocerla. Pita Detail. Nico, vos sabés que cuando empezamos nos decían tienen que ir a verlo a Pita Detail, que es el vago que la tiene clara en esto, y acá cerca, y bueno, la verdad que un gusto hoy tenerte también conociendo las instalaciones del laboratorio, donde definitivamente va a terminar estando Wova, porque bueno, estamos mudando de una planta a la otra varias actividades. Pero bueno, fuera bueno también que nos cuentes, a ver, ¿cómo llegaste hasta Wova 7? ¿Cómo nos conociste? ¿Cómo fue ese vínculo que nos inicia ya un par de años trabajando juntos, que nos mantiene unidos, y la verdad que un gusto tenerte dentro del equipo? Bueno, es una anécdota cómo conocí a Wova. Era un día que me estaba justo por ir de vacaciones, justo ese día, todo transpirado, un día de calor, de verano. Yo no tengo atención al público, pero se ve que había dejado la puerta abierta, y cuando entro al galpón, veo un tipo ahí adentro y me asusto. Ese tipo era Pablo, que me venía a presentar los productos. Sí, atrevido, Bueno, hablamos un ratito, nos hicimos un tiempito para hablar un rato. Me dejó unos productos. Me dejó unos productos de muestra. Para que los pruebe, para que se lo dé a colegas y los pruebe y demás. Y bueno, a la vuelta de las vacaciones empezamos a probarlo. Se lo di a amigos de confianza de la zona que habían trabajado, habían hecho el curso conmigo, para que lo prueben y a ver qué opinaban de los productos, qué podíamos mejorar, qué se podía cambiar y qué se podía innovar, por así decirlo. Gustó mucho. Empecé a buscar más información sobre la empresa. Me puse en contacto con Pablo y ahí es cuando te conozco a vos, que me llevaste al laboratorio de la planta 4, creo que era, allá en el otro parque. Así que bueno, eso más o menos fueron los orígenes, porque es la primera marca nacional y la única marca nacional con la que yo trabajo. Bueno, la verdad que para nosotros es un orgullo. Primero que buscamos siempre como referente los productos de primer nivel a nivel mundial. O sea, sabemos de marcas japonesas, marcas americanas, marcas europeas que tienen una calidad extraordinaria. También tienen un rodado de muchos años ya en el rubro, del cual hay que subirse arriba a los hombros de estas experiencias que tienen. Entonces, desde un laboratorio uno puede ir imitando técnicamente un determinado producto, usar las mismas tecnologías, pero la combinación de todas estas tecnologías químicas después tienen que dar un producto que sea comparable, competitivo. Es decir, nuestros estándares están basados en eso, ¿no? En esas empresas. ¿Qué le agrega una marca nacional a tu empresa? ¿Qué sentís vos cuando sabés que hay una empresa nacional que puede estar a la altura de estas multi?
Bueno, lo que me hizo confiar fue cuando vi las instalaciones, la cantidad de instalaciones, el respaldo de la marca de la empresa, por así decirlo, porque Wova es un producto de Worquímica. Worquímica es una marca reconocida a nivel nacional y que también trabaja para empresas internacionales. Entonces, lo que me gustó de los productos, la seriedad que brindaba la empresa, que la producción es propia, no terciarizada, que cumple con todas las normas, pero fundamentalmente que me gustó mucho cómo andaban los productos en su origen, pero eso fue lo que nos hizo confiar. Bueno, está bueno que sepas, vos ya lo sabés, lo viste, pero también aquellos que también confían en la marca, que muchas de las materias primas las producimos nosotros, no todas, pero muchas de las materias primas las producimos nosotros. Entonces, en estas dificultades que a veces nuestro país nos pone de no poder importar o demás, nosotros tenemos muy bien encadenada nuestra cadena de insumos y de producción para poder hacernos de materias primas que generalmente otras dependen de traerlos de afuera. Entonces, nos especializamos en armar moléculas con destino técnico específico, desde un hidrorrepelente, desde un producto que da brillo, otro que otorga dureza. Todos estos productos, no todos, pero muchos de estos los podemos producir también aquí en Esperanza, y eso a nosotros nos da una ventaja competitiva importante en precio y también en poder nosotros estar disponiendo de esto y no tener estos altibajos de suministro que a veces tienen. Sobre todo cuando terminemos de armar toda la infraestructura, donde el suministro va a ser muchísimo mayor, va a ser una planta absolutamente sobredimensionada para las actuales comercializaciones que tenemos, pero apuntando no solo a ganar el mercado argentino, sino también el mercado regional. Hoy tenemos oficina en Paraguay y vamos en este camino de crecimiento. Ya estamos también apuntando los cañones hacia Brasil, donde es muy dura la competencia, pero ahí estamos y estamos ensayando ya, haciendo los primeros pasos ahí. Bueno, Nico, esta es nuestra serie de productos y bueno, y después ya te vamos a presentar las nuevas familias que vienen. Pero a ver, arrancando del 100, que es nuestro shampoo inicial, ¿alguna duda, algo que quieras resaltar o algo? Y vamos uno por uno haciendo algún ping-pong a ver qué podrías decirme. El 100 para mí es de mi shampoo favorito. Es uno de los que más uso, incluso para los lavados de mis propios vehículos o los prelavados de los tratamientos que por ahí muy de vez en cuando hacemos o los cursos. Es de mi favorito y es uno de los que por ahí más elige la gente, ¿sí? Porque también tenemos el 112, que es el otro champú, pero que no es tan premium. Pero igualmente, aunque sea más costoso, es el más buscado. Bien, perfecto. ¿Me podés decir alguna diferencia o algo así? Como sí, para claro. El producto 100 fue elaborado pensando, primero, en que pueda ser utilizado en cualquier tipo de situaciones. Por ejemplo, con las tecnologías de no frotar, que son las tecnologías aquellas donde la acción de un frotamiento con un cepillo o con un tipo de fibra no fuera necesario, sino que se puedan llegar a hacer con solo la presión de una hidrolavadora. Esas tecnologías que a partir del año 2010, 2012 aparecieron, son tecnologías químicas que rompen la estructura, el film que genera muchas veces la tierra cuando se va pegando, el overspray después de una lluvia y demás. Y este polímero que se va formando de tierra y diferentes minerales que va levantando del asfalto, son muy difíciles de despegar. Y esto tiene una connotación electrostática y una connotación química. El producto puede desarmar las dos condiciones, tanto la electrostática que lo mantiene adherida como la química que mantiene un film tan homogéneo y tan difícil de remover. Entonces lo que hace es desestructura esto y con una hidrolavadora, por ejemplo, a presión a 10-12 centímetros de distancia se puede remover sin frotar. Por supuesto hay situaciones muy especiales donde es necesario el retoque, pero tiene esa característica. 112 tiene menos de esos aditivos sin frotar por una cuestión también de costos y para poder hacerlo accesible al lavadero donde no hay una superficie tan comprometida. Seguimos por el 101, que es el que le sigue al 100, sí. La cera. Sí, exactamente. Te quiero comentar una novedad. La nueva 101 está basada en un producto base solvente de alta hidrorrepelencia, libres de PFAC. No hay ningún tipo de PFAC. Los PFAC son compuestos que tenían esa característica tan especial de darle lubricidad a la superficie y además de poder tener una hidrorrepelencia como pocas cosas, como pocas tecnologías, pero
son productos que quedan prácticamente por miles de años en el medio ambiente y están siendo prohibidos en todo el mundo. Ya hay tecnologías que los sustituyen, si bien no son exactamente iguales en la funcionabilidad, en el rendimiento, pero son muy parecidas y vamos perfeccionando día a día ese fenómeno. En el mundo la tendencia es ir a esas tecnologías. Nosotros ya estamos utilizándolas desde hace 6 meses en las nuevas 101 que sacamos, que se desparrama más fácil y que tiene una alta hidrorrepelencia y una alta dureza. Eso, cuando nos conocimos yo te dije que la 101 por ahí estaba buena, pero hacía renegar un poco en el tema de la aplicación. Y estuvo, bueno, un poquito fuera como de stock, por así decirlo, y ahora volvió hace un tiempito atrás de vuelta con esta nueva fórmula. Exactamente, y eso justamente haberla sacado de stock es hasta poder encontrar el comparativo con el tope de gama que encontramos, que es que tiene una empresa japonesa muy reconocida, que la pusimos como barrera de inicio para decir queremos que estar igual o mejor que esta. Así que bueno, nos pusimos a trabajar en laboratorio, cambiamos la tecnología de esto. Fue una de tus críticas que por supuesto a nosotros nos prende las alarmas de alguien que sabe y que después aplica y demás. Buscábamos mucha dureza, mucha resistencia en esa primera versión de la 101 y hoy la logramos con un poquito más de tiempo de curado, pero que logra la misma dureza, nada más que con mucho más hidrorrepelencia y con mucho más facilidad para desparramarla, ¿no? Para poder hacer la aplicación. Así que cualquier persona que no es profesional en el tema puede aplicar esto con un resultado excelente. Seguimos con uno de mis favoritos, 102. Bueno, 102 tiene una tecnología también de ahora ya también hidrorrepelente, pero hace películas que andan en los 200 o 300 nanómetros de un film, de un polímero, que es altamente brilloso y aparte con mucha dureza mecánica, que a pesar de tener espesores tan bajos, brinda alto brillo, protección UV y además una mejora en cuanto a la lubricidad y la posibilidad de rayar la pintura. Es una cera express, se utiliza mucho cuando uno termina de lavar y rápidamente quiere otorgarle brillo sin el detalle que te termina dando y la protección que te termina dando la 101. O sea, yo la ofrezco mucho porque en nuestra zona las aguas son medias duras, entonces los autos son propensos por ahí a quedar manchados y bueno, con esto acá facilita totalmente el secado y el acabado final libre de manchas. Además lo que hace es que sea muy rápido de aplicar y que te facilite todo para el próximo lavado también. ¿Sí? Además de darle un poquito de brillo, suavidad y repelencia. Así es. Bueno, seguimos con el 103, el removedor de insectos. Anda re lindo y el precio que tiene es buenísimo. Bueno, esto fue un desafío enorme porque para cuando uno habla de remover material orgánico como son bichos o este tipo de cosas que además se han deshidratado después del proceso de que pasan días en los que no se ha limpiado, días de calor, el capot se calienta, donde se pegan generalmente en el frente. Tenía que ser un producto que no sea alcalino, que no tenga pH muy elevado, que no sea soda cáustica, como en algunos casos se llegó a utilizar, sino que pueda remover esto. Entonces, tiene unas sustancias que son levemente alcalinas, pero que pueden penetrar fácilmente las proteínas y las grasas y poder disolverlas o romperlas. Esta rotura de estas proteínas, que se llama hidrólisis, lo que permite es que sean fácilmente solubles en agua. Primero hay que hidratarlas, una vez que esté hidratada el producto puede ingresar a través de estas paredes celulares que tienen este insecto muerto y los puede disolver perfectamente, sin afectar pintura, sin afectar tratamientos cerámicos, sin afectar directamente el polímero mismo con el que está hecho la pintura si no tiene ningún tratamiento. No vas a generar manchas y una de las ventajas también que tiene y que está poco explotado, pero que esto se puede aplicar perfectamente a los radiadores. Directamente sobre el radiador y sobre el aluminio va a empezar a generar unas pequeñas burbujitas que va a ir liberando dióxido de carbono, va a ir liberando hidrógeno y estas burbujas que se van a ir viendo hacen de acción mecánica para ir desprendiendo también los bichos. Se utiliza en aire acondicionado, se utiliza básicamente en los frentes también en todo lo que son radiadores. Después con una hidrolavadora se quita el producto y quedan la verdad que impecables. Bueno, ahora seguiríamos con el 104, pero si te parece hacemos los 3 acondicionadores que tenemos, por así decirlo, y vemos la diferencia. Yo separé el 104 y el 116, que tienen una base similar, que uno es brillante y el otro es mate, y después este que es el de base agua, que es muy recomendable por ahí para el tema de lavaderos, concesionarias y demás. Perfecto. 104 es un producto muy profesional que aparte puede permear
por los poros del caucho, de las cubiertas, así que no es solamente un producto que te va a dar una belleza, un exterior más visual, más vistoso, mucho más lindo, más fachero, sino que además te va a restaurar la elasticidad misma que tiene la cubierta, que generalmente van resecándose. Por supuesto que eso, la penetración es medio milímetro, 1 milímetro, pero lo que sí te da mucho más perdurabilidad, el efecto húmedo, el efecto lubricante y además de la hidrorrepelencia que tiene. 116 es un producto que se está modificando técnicamente porque nos están pidiendo muchos recuperadores de plástico exterior. Cualquiera de ellos podría funcionar perfectamente como recuperador de plástico exterior, pero estamos agregando una tecnología que hoy en el mercado no está, que es de película seca. Vas a aplicar 116 en los plásticos que están exteriores y va a hacer como si fuera una película de plástico líquido que te lo va a volver a recuperar, va a sellar aquellos rayones, aquellas partes que están percudidas y te deja una terminación con un wet look espectacular. Eso es en base acuosa, costó algunos meses de desarrollo, pero es un producto que tiene una tecnología hoy única en esa aplicación. Es para recuperar plásticos exteriores, también se puede utilizar en interior porque es base acuosa, no tiene solventes para evaporar, pero es la nueva 116 que sale, que está a días de estar en el mercado. Bien, puesto. entonces cambió un poco la base del 116 de antes con esta. Exactamente, porque 104 cubre perfectamente todo lo que es un tratamiento profesional de cubiertas, 113 también lo hace en base acuosa, que también se va a modificar por alguna petición de tus clientes. Tus sugerencias, la de muchas que están en el rubro, nos dicen no lo podemos gelificar un poco, no lo podemos hacer que cuando uno lo aplique nos quede una capa un poco mayor, que tenga otra penetración, que tenga color. Bueno, en el caso del 116 se modifica para tener un producto exclusivamente de recuperación de plásticos muy percudidos. 113 es un recuperador de cauchos que se va a modificar también para aumentar la viscosidad, para hacerlo gel y además para ponerle un poco de color negro de humo, para poder tener este efecto oscuro sobre una cubierta mucho más marcado. En realidad no va a agregar tantas condiciones técnicas más que a la estética de esta cubierta y por supuesto que tiene una relación de costo-beneficio muy buena, que desde el punto de vista profesional 104 es lo más recomendable. Desde el punto de vista de una agencia o alguien que quiere solamente darle un aspecto estético, 113 cumple sobradamente esas expectativas. 105 ahora, uno de los productos que hizo tal vez más reconocida a la marca. Sí, la verdad que nos ha dado muchísimas satisfacciones. Primero que fue pensado con una lógica distinta. Generalmente los productos que se utilizan sobre tableros y demás son aceites de siliconas en solventes. Y esto, bueno, si bien da una apariencia de húmedo y una apariencia muy vistosa y parece recuperarlo, a escasos días pierde ese efecto, se pega muchísimo la tierra, genera evaporación de los solventes que se pegan en los vidrios y tiene un montón de consecuencias indeseables. Entonces pensamos en un producto de base acuosa que pueda formar películas secas sobre el tablero, no pegajosas, donde no se pega la tierra, donde no queda aceitado y donde no tiene este efecto que evapora siliconas y las pega sobre el vidrio. Se le ha puesto un perfume muy lindo, nos han hecho una sugerencia de darle más viscosidad al producto. Nosotros inicialmente queríamos algo más líquido para que tenga más penetración en el plástico, pero bueno, a veces de sugerencias de clientes es darle más viscosidad, así que vamos a trabajar en hacerlo un poquito más cremoso. Es relativamente sencillo para nosotros hacerlo a eso, pero estaba bueno, justamente un encuentro entre lo técnico y la apariencia del producto. Tiene un muy lindo perfume también, deja muy bien acondicionar las superficies, sirve por supuesto para gomas, plásticos, para cualquier tipo de polímeros, para las alfombras, para cualquier superficie. No mancha nada y la verdad que es un producto que todo el mundo que lo prueba le encanta. 106, el limpia cristales. Bueno, no hay mucho que decir de este tipo de productos, no deja ningún tipo de veta en los vidrios. Lo que se busca es evaporar, forma un azeótropo que rápidamente evapora alcoholes y algunos otros productos que tiene para poder tener la mejor visibilidad. Es un producto relativamente sencillo desde ese funcionamiento, pero tiene muy buenas prestaciones hasta para los celulares, para las pantallas de celulares, pantallas de computadoras. Se utiliza, bueno, como en vidrio, por supuesto, espejos retrovisores en cualquier parte del vehículo que necesite gran reflexión. O transparencia. ¿Se puede usar también en el sapito? Perfectamente se puede utilizar en el sapito, sí, claro.
tiene poca acción sacabichos y vamos a sacar ahora el concentrado que va a contener un desengrasante incluido para esa función de remover un poco más insectos o suciedad que pueda quedar en los vidrios, porque esto lo que busca es no dejar ningún tipo de rastro orgánico sobre la superficie, entonces evapora el 100% de lo que tiene. Y cuando agregamos un tensoactivo, esto no pasa, queda en un resto orgánico que a veces para un limpiavidrios y pasarlo con un trapo o con alguna microfibra, si hay tensoactivos o vestigios de esto se va a manchar. ¿Puede llegar a afectar los polarizados o no? Bajo ningún aspecto esto puede afectar los polarizados, inclusive hasta se podría utilizar para trabajar los polarizados, ¿no? Porque tiene, bueno, base alcohólica y tiene algunos elementos que permiten estos azeótropos, que es aumentar la velocidad de secado de los productos para evitar que queden manchas. Acá tenemos dos tipos de desengrasantes, los podríamos llamar, sí, claro, distintos. Uno para los motores, llamado limpiamotores, y el otro más específico para las llantas que están en muy mal estado. Exactamente, bueno, los dos son desengrasantes, como bien dijiste. 107 es un limpiamotores. Los limpiamotores tienen que poder estar, tienen que no afectar partes plásticas. Sabemos que hoy todo lo que son las tapas de filtros, inclusive un montón de capuchones de goma, materiales de plástico y goma se combinan con aluminio, se combinan con fundición, se combinan con superficies pintadas y demás. Entonces tiene que ser un producto que tiene que tener un alto poder desengrasante, pero no tiene que afectar, no tiene que ser tan alcalino para afectar superficies como aluminio o percudir gomas, no puede tener solventes ni nada, ni gomas ni plásticos. Entonces tiene un performance extraordinario como limpiador de motores y puede aplicarse casi, les diría, cualquier parte de superficie del auto también, aunque es bastante más agresivo, si cabe el término, que lo que fuera un shampoo de auto, ¿no? Porque esto tiene aditivos para remover suciedad. Nosotros lo usamos mucho también en lo que es llantas, cubiertas y pasarruedas. Perfecto, sí, es totalmente aplicable para eso. 108, este es un producto sí que es diferente a lo que está en el mercado. Generalmente se ha visto que hay detectores férricos cuando uno aplica, y este tipo de productos que solamente son colorantes que indican la presencia de hierro, que es propio del desgaste que va teniendo el disco, propio de los mismos aditivos que tienen las pastillas de frenos para darle enfriamiento, para darle más, que se desequen más rápido, que tengan más capacidad de fricción. Bueno, pero todos estos aditivos muchas veces son componentes férricos que hay compuestos que marketineramente se agregan para poder colorearlo, ¿no? Para poder hacer... No es más que una identificación de que hay óxido de hierro suelto, libre, no tiene ninguna otra función. Y la mayoría de estos trabajan en medio ácido. En medio ácido el hierro sufre corrosión. Entonces nosotros pensamos una lógica diferente para este producto, ya que la mayoría de las llantas tienen detrás descubierto lo que es caliper, sistema de frenos completo, y que no están pintados, sino que básicamente son materiales de fundición y están desnudos. Los ácidos van a corroer, van a atacar esto, y como un sistema de freno es muy delicado, nosotros pensamos en un producto que no tenga acidez. Entonces un producto alcalino que no tiene posibilidades de afectar llantas de magnesio o llantas de aleaciones, tampoco afectar pinturas, pero una alcalinidad suficiente para poder secuestrar ese hierro que queda, para generar esa limpieza visual del color oscuro negro a pasarlo a colores claros, sin tener la consecuencia de oxidación. Es una lógica distinta, funciona excelente, no genera ningún tipo de corrosión, lo vas a observar cuando estás, y tiene un performance extraordinario. No tiene indicador de hierro, pero vamos a sacar una versión que lo tiene, aunque consideramos que técnicamente es solamente un indicador de que esto está. Es una sustancia que cambia de color solo en presencia de óxido de hierro, pero que no lo remueve, ni lo cambia, ni nada. Solamente indicador. Solamente indicador. Sirve mucho para el marketing, pero bueno, hoy hay mucho que está basado en esto también y en este show que genera este tipo de productos, pero esto es un producto excelente que se puede aplicar y fantásticamente sin tener sin afectar ni gomas, ni bujes, ni caliper, ni discos de freno,
ninguna parte de la parte de frenos que no esté pintada. Rubén, y el producto nuevo que se viene ahora, el que va a tener el indicador, sí. ¿Va a ser también alcalino? Va a ser neutro. Ahí también vamos a aplicar una tecnología que no está en el mercado, pero va a ser neutro. Neutro significa que va a tener pH 7. Estamos trabajando justamente en indicadores que no tengan que trabajar en medio ácido. Entonces, vamos a ver si logramos el mismo rojo o logramos otros colores, porque hay varios indicadores, algunos que trabajan en medio neutro, otro alcalino y otro en medio ácido. No, te hago la consulta porque hoy en el rubro se usa mucho el tema de sellar con selladores generalmente cerámicos, lo que son las llantas o los calipers, y por ahí la tolerancia que tienen de lo ácido al alcalino no siempre es tan amplia, depende de la calidad del sellador, y por ahí un producto ultra alcalino como el 108 podría llegar a remover ese sellador, por eso lo del neutro. Sí, exactamente. Así que va a tener esa tecnología de ser neutro y va a tener también indicador de hierro para saber que el producto está aplicado, dónde está aplicado. Cumpliría esa función el indicador, ¿no? Pero va a tener una tecnología diferente de secuestro para poder trabajar en medio neutro. 109, el limpia tapizados. Bien, básicamente esto está diseñado para poder remover rápidamente suciedad, que generalmente es grasas, proteínas dentro de los autos. La mayoría de los componentes que hacen a la suciedad son o exudados humanos, como es transpiración, a veces de las manos, agarramos cosas, agarramos también los tapizados, nuestra propia ropa que transfiere a los tapizados, se cae la mamadera de los chicos, se cae comida, se cae salsa de tomate cuando comemos una hamburguesa si vamos arriba del auto, y todo este material orgánico tenemos que disolverlo. Esa disolución, como todo el lavado, es una dilución, ¿no? Entonces, lo que hace este producto es licuar rápidamente esta suciedad, que también está deshidratada generalmente, dispersarla y después con agua permitir un enjuague, una remoción de eso y levantarlo. O, por supuesto, si uno puede aspirar, es ideal para poder sacar esto y repetir las operaciones de enjuague. Pero lo que hace es rápidamente licuar la suciedad y dispersarla, aumentando el tamaño de la mancha inicialmente, pero de alguna manera es como diluyéndola en el espacio geográfico que ocupa para no visualizarla puntualizada. Y después entonces con repetidos enjuagues lo vas sacando. Esto lo podemos usar en el típico spray rociador y también lo podemos poner en la máquina. Totalmente, cualquiera de las dos funciones, y además tiene un bactericida, porque generalmente cuando se vuelven a hidratar estas sustancias pueden llegar a tener un crecimiento microbiológico. Entonces esto lo que hace es, además de removerlo, es asegurarnos que esa mancha no sea un foco infeccioso dentro del auto. 110. Bueno, este es uno de los productos que a mí más me gusta también de la marca, que es el nutridor de cuero. Es muy elogiado porque tiene la particularidad de tener una tecnología de hidratación de cuero, te diría, de las más sofisticadas de todas. También te tengo que decir que por suerte es libre de PFAC, que es uno de los componentes que le daba una ventaja tecnológica distinta a los que venían de afuera. Esto es libre de PFAC. Hoy en Europa están totalmente prohibidos, en Japón también, y lo que tiene son hidratantes del cuero. El cuero generalmente es una masa orgánica de un animal que se le ha quitado la grasa natural, que se ha hecho un proceso de curtido y que luego se ha vuelto a reengrasar con materiales mucho más estables. Este reengrase, por supuesto que frente a humedad, frente a aguas o chorreadas de algo que ocurra arriba de un vehículo, frente al frotamiento mismo, frente al aire, a las condiciones ambientales, se deshidratan, van perdiendo propiedades, y una vez que pierde la flexibilidad o que pierde la hidratación, empieza el proceso de saturación, que es el quebrado, que muchas veces se ve. Entonces hay que mantener hidratada esa película de grasa que le está dando a esa proteína, que es colágeno, que le permite mantenerse lubricado y como rejuvenecido, ¿no? Nos pasa lo mismo en la piel, ¿no? De alguna manera es mantener estos tapizados, que aparte son de autos de alta gama, en una condición ideal y de alta durabilidad. Además, tiene una esencia de cuero, ¿no?
Tiene para un poder... olor a cuero, una nota muy suave, muy similar al cuero. Y se puede ocupar en camperas, se puede ocupar en carteras, Botas. se puede ocupar en zapatos, en cualquier tipo de cuero se puede aplicar porque le devuelve a todos la ¿Y flexibilidad, también se la puede usar en durabilidad. los tableros? Totalmente, se puede utilizar en tableros, no es lo más recomendable porque en realidad estos hidratantes son más del base como las cremas para humanos, ¿no? Que pueden penetrar la piel, pero en un tablero te va a formar una película arriba, pero no va a tener penetración como tienen los productos preparados, que muchas veces las siliconas tienen esa particularidad de tener un umbral de fluidez en los poros que no tienen este tipo de producto. Entiendo. Pero para un material orgánico como es el cuero, esto es ideal, ideal, ideal. La aplicación es aplicarlo sobre el cuero, moverlo, generar el masaje para que pueda ingresar, así se hidrata mejor. 111, eliminador de olores. Bien, esto también se utilizan tecnologías para deprimir los volátiles. Dentro de la gama de sustancias que genera olores hay algunas que son más volátiles que otras. Las que nosotros percibimos son las más volátiles inicialmente. Lo que hace esto es suprimir estos volátiles para dejarlos fijados en la superficie. De alguna manera no es que los elimina, sino que los deja salir. Esa tecnología es la que se utiliza en estos productos que tienen en hoteles donde las cortinas hubo huéspedes que han fumado y han dejado olor, para sábanas, para roperos, para todo eso, porque tiene esa particularidad de unas resinas específicas que lo que hacen es aquellas moléculas odoríficas que son de bajo peso molecular y muy volátiles, deprimirlas, dejarlas adheridas al sustrato inicial. Además esto tiene un bacteriostático muy suave para poder hacer que aquellas superficies que han sido invadidas por alguna sustancia, generalmente si es orgánica, pueda contener algún material orgánico justamente que pueda descomponerse y generar malos olores. Entonces es un preventivo también a posibles descomposiciones. Eso, así funciona el producto, tiene una capacidad también de adherencia sobre la superficie muy elevada, que lo hace eficiente y se puede ocupar hasta inclusive en el hogar. El último que nos falta es el 114, el APC. Bien, este ha sufrido una modificación el último año porque es un desengrasante multipropósito, tiene facultades extraordinarias de desengrase con poca cantidad de sólidos, que esa es una de las características principales. Esa poca cantidad de sólidos hace que no queden residuos minerales sobre las superficies que se han limpiado. Entonces tiene una gran capacidad de solvatación, de desengrase, de limpieza y también se evapora una buena parte de él, no dejando residuos minerales. La mayoría de los desengrasantes que se utilizan tienen secuestrantes, tienen agentes para alcalinizarlo, tienen modificadores de la rheología misma del producto. Este es un producto que no tiene ningún tipo de minerales disueltos, tienen unos ésteres secuestrantes que son una tecnología también muy específica. Nosotros producimos estos ésteres que son solubles en alcoholes también, así que este APC no tiene ningún tipo de agregado mineral, es totalmente neutro y puede disolver desde grasas, tierra, tiene un antiestático también para mejorar la terminación. Y la verdad que es un producto que hoy cumple con sobradas expectativas de la gente que lo utiliza, cuando alguna vez tuvimos problemas de tener algunos minerales. Así que el último año hicimos un cambio tecnológico para eso, porque a veces en aplicaciones que no son correctas, pero suceden en el sol, o si lo dejan secar el producto sobre la superficie sin aplicarle nada hasta venir dentro de 10 minutos y lo querés enjuagar, pueden quedar algunos residuos minerales. En este producto no va a suceder nunca, porque fueron eliminados todos los derivados minerales que tenía originalmente su formulación y fueron sustituidos por otros ésteres que cumplen la misma función, pero con una tecnología superior. Un poco más caro desde el costo que tiene para UOVA 7, pero sabemos que es un salto tecnológico importante que ha dejado de presentar este problema. Bueno, la verdad que agradecido de que siempre tus devoluciones son para la mejora, que es lo que también te pedimos, la sinceridad absoluta. Y siempre, Nico, has tenido esa, a veces áspera para nosotros, porque buscamos la perfección y sabemos lo exigente que sos también en todo y cómo querés atender a tus clientes.
Pero por eso te vuelvo a pedir alguna sugerencia o qué te parece que deberíamos ampliar, qué otros productos te parece que deberíamos estar apuntando a hacer y te cuento después en qué estamos. Para mí lo que falta dentro de la paleta, por así decirlo, de lo que es esto, que es Car Care, que es como para que cualquier consumidor final pueda llegar a tener, es un acondicionador de motores. Y podría ser también un acondicionador de chasis y demás, pero más que nada un acondicionador de motores me parece que es lo que le está faltando a la paleta. Perfecto, bueno, nos han pedido algún barniz para motores, inclusive le llaman barniz en países limítrofes, que es para poder realzar esto. Estamos trabajando en algo de eso, no estamos hoy abocados que no va a estar en 30 días, pero a corto plazo va a estar porque dentro de las novedades también de producto estamos trabajando para poder ofrecer los pulimentos. El año que viene creo que vamos a estar a full con eso. El nuevo 116 recubrir plástico exterior es una tecnología que a mí me encanta cómo funciona, es un producto nuevo que sale ahora, la Cera 101 de este año que estamos sacando a la venta realmente es un diferencial con lo que hay en el mercado nacional y comparable a cualquiera de primera línea a nivel mundial. Estamos trabajando en unos lubricantes especiales, en desengrasantes también, que son para partes eléctricas, que son desengrasantes dieléctricos, porque un poco la electromovilidad se viene y todo lo que es electrónica, la parte eléctrica y la parte electrónica empieza a ser mucho más representativa en un auto. Y yo creo que es un poco lo que tenemos que ayornarnos a que esto es lo que vamos a tener que estar ofreciendo. Así que un pasito adelante. Sí, pero hay que estarlo porque hay que llegar antes y si queremos estar a la altura de las multinacionales tenemos que también que tener una cabeza pensando en cómo competirles a ellos. Bueno, otro de los desafíos también importantes era poder sacar ese mineral que queda cuando se salpican los vidrios y demás, que aparte disuelve tierra. Eso se insolubiliza, se seca en el vidrio, se calientan los vidrios y después, bueno, para eso tenemos ya nuestro nuevo removedor ácido para poder sacar esa gota de mineral que la verdad que molesta mucho. Después de varios ensayos tenemos hoy inclusive ya en gel para poder evitar las pérdidas y es un producto que está dando un resultado extraordinario. Otra de las novedades que tenemos también es un shampoo cera, si bien para mí es una contradicción, pero lo que estamos haciendo es un shampoo que tiene características de poder otorgar brillo, hidrorrepelencia, poder otorgar una terminación muy buena, aunque sacrifica muy buena parte de su capacidad desengrasante. Entonces, para un lavado liviano donde la suciedad no hay tierra, grasa, no ha ido por tierra colorada o por terrenos muy complejos, donde es un lavado habitual, semanal, de aquel que le gusta tener bien el auto, esto genera un acabado muy bueno y es un producto neutro también y genera hidrorrepelencia, tiene una fácil aplicación, inclusive se puede aplicar después de un lavado con shampoo, aprovechando la hidrorrepelencia que le va a generar. Y es de las tecnologías que se usan en los lavaderos, tiene la misma tecnología que se usa en los lavaderos automáticos donde se hace el preenjuague, el lavado, el enjuague del auto y después se aplica un producto para favorecer el secado. Bueno, este tiene esta particularidad, una vez que se aplica, se activa con agua y cuando lo querés enjuagar parece que el auto está seco, parece que se seca mucho más rápido. En realidad pasa esto porque cambia el sentido estático de la superficie para darle una repulsión al agua enorme y se va muy fácilmente. Ese producto ya está en camino también. Escucha, y te quería preguntar que me olvidé de decirte antes y me recordó Pablo. Sí. El tema de quitabrea, que es algo que se necesita. Bien, quitabrea es muy sencillo quitar brea. El tema es que estamos buscando que además de quitar brea, pueda sacar resina de pinos. Que eso es mucho más complejo. Entonces queremos hacer un producto que pueda agregarle a la disolución de la brea, que bueno, cuando se construye en camino y demás, esto pasa y salpica. Además que también pueda cumplir la función de quitar la resina de los pinos, que es sumamente complejo. Eso sí es complejo. Bueno, entonces estamos queriendo hacer que el producto tenga esa doble funcionalidad, así que queremos también destacarnos con ese producto, que no va a ser solo un quitabreo, sino que va a ser para quitar todo material orgánico de estas características. O resinas de pino y para adhesivos también eso. Estamos a corto plazo, nosotros fabricamos varios solventes que se llaman solventes verdes, que esos somos los únicos en Argentina que producimos solventes verdes, que tienen una tecnología de
poder sustituir a todos los derivados del petróleo, benceno, sileno, tolueno. O sea, es decir, estos son productos que hoy empiezan a estar mirados por lo medioambiental y por lo de salud ocupacional, porque son tóxicos en la manipulación. Estos solventes verdes no tienen ese problema y algunos de ellos han demostrado tener muy buena capacidad para justamente remover resinas, para remover brea, para tener un producto orgánico, biodegradable y que no afecte. Y también que puedan remover pegamentos. No sé si vamos a lograr que el mismo producto haga todo. Quizás hacemos uno para remover pegamentos, específico para eso, pero sí va a salir junto el que remueve resina de pino y remueve también brea. Y respecto al uso convencional de IPA, que se usa alcohol isopropílico para poder hacer un acabado, una limpieza antes de poder hacer un tratamiento y demás, hemos modificado parte de esa formulación de solo IPA para poder agregar otros componentes que forman, como te decía hoy, en el limpiacristales, un azeótropo para favorecer la evaporación, pero generar un desengrase más profundo. ¿Por qué? Porque el alcohol isopropílico es una molécula que tiene la propiedad de no dejar residualidad, de tener algo de solvatación de grasas, pero grasas muy livianas. Le estamos agregando otro tipo de aditivos que favorece un desengrase de grasas un poco más profundas que el isopropílico no alcanza a remover y aparte le genera un mordiente mayor para cualquier otro tratamiento. No afecta a los tratamientos, no tiene nada cuando querés limpiar una superficie a la que quizás no le vas a hacer un tratamiento cerámico, ¿sí? Pero por ejemplo lo vas a recubrir con un polímero. Entonces hace una limpieza muy profunda de eso y funciona muy bien. Nico, una vez más, gracias. Sabes que tenés las puertas abiertas acá. Tus sugerencias son siempre bienvenidas y el laboratorio para ensayar lo que quieras y traer el producto de la competencia que quieras para poder ponerlo en este banco de pruebas que es el laboratorio y para mostrarte a ver cómo estamos parados frente a cualquiera de los que traigas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y nada, me dio mucho gusto poder conocer todas las instalaciones nuevas que la verdad que de adentro no las había visto. Y nada, como siempre, seguir confiando en la marca y tratar de llevarla a lo más alta posible.